Preguntarte cómo te pusieron Francisco Curro Flores cuando tu padre se llamaba Pepe o José y además era hijo único. Te voy a explicar todos los cambios de nombre, porque también me decían, jugando a baloncesto, Flowers. Claro. Claro. Pero te voy a decir Francis Flowers. Sí. Una cosa curiosísima. Sí. Tú sabes que inauguramos un campo en Fuengirola, el Elola, y quedamos 2-1 y con las dos personales, un partido de baloncesto de inauguración de un pabellón 2-1. Que hubo una canasta y un tiro libre. 2 tiros libres míos y una canasta y un tiro libre de otro. ¿Y ese fue el marcador final? Sí, cogieron unos americanos y el equipo Interorce y así. Se acabó. Se acabó. Fíjate lo que es hoy en día esto y lo que era. Pero espérate, no te vayas a Fuengirola, quédate no, en el Perchel. te voy a contar. No, nos vamos yo me llamaba Francis. Vale. A mi madre le molestaba todos los nombres que me han puesto posteriormente le han molestado demasiado. Tu madre es Rafaela. Mi madre es Rafaela. Bien. Y entonces te cuento, yo soy Francisco Jesús de la Santísima Trinidad. Vale. ¿Por qué? Porque los que nacíamos en el Hospital Civil y ya estábamos en el corredor de la muerte desde niños, nos bautizaban y nos ponían de la Santísima Trinidad. Claro. Es decir, que también me podían haber llamado Trini de verlo. Claro. Pero, y ahora te voy a contar el derivo por el que se me ha conocido Curro. Sí. Mira, en el colegio de los maristas jugábamos por la tarde, en la parte alta del colegio. A veces, donde saltábamos a altura y tal, jugábamos a los toros. Bien. Teníamos un amigo que cogía, que hacía de toro, y yo era el torero. Estamos. Y, ya ves, al que hacía de toro le ponían unas banderillas de palo, de palmera, de palmera. Sí. Y el hombre hacía así, incluso echaba un poquito de sangre. Encima. Pero, como yo era el torero, pues alguien tuvo que derivar el nombre taurino. Bien. Y se inventaron, imagínate, un nombre de gran cartel, Curro Flores. Claro. Y a partir de ahí nació el Curro Flores. Porque antes era Francis. ¿Y sabes quién lo ¿Antes puso? era Francis. Vale. ¿Y sabes quién lo puso? No. ¿Tú te acuerdas de Jesús Pérez Lanzá? Claro. Estaba en la cuadrilla. Ay, por favor. Y entre uno que es un farmacéutico famoso, que Carrasco, sí. Carrasco, sí, Martínez Carrasco, entre él y pues como yo era el que toreaba y ellos eran los que ponían las banderillas, el torero Curro. Curro, que era un nombre muy taurino. Hombre, Curro Flores era un nombre como de no hay billete. Totalmente. De dónde poner. Luego vino Francisco Rivera Paquirri. No, sí, claro, pero te voy a decir una cosa. Sí. Esto parece que tiene, pero es curioso porque a mí muchas veces me han dicho algunos, incluso entraban en el despacho en tiempos de concejal y alguna persona muy modesta decía, don Francisco Curro Flores. Ay, qué gracioso. Don Francisco Curro Flores. Pero te voy a decir que yo en aquella época pues me aprendí casi el cosillo de memoria. Años 60. Estamos hablando, pues fíjate, debieran de ser el año 61, 62, 63. Perchel profundo. Claro, tú sabes cómo derivaba el nombre, ¿no? El niño el Perchel. El niño el Perchel. Calle Cerrojo. Calle Cerrojo. Familia humilde. Porque en el Perchel no es el Perchel de hoy. No,
No tenía nada que ver. Tú ten en cuenta que los amigos míos de la pandilla, yo no, de los que jugábamos al fútbol y a las cosas en la calle, yo me sorprendí cuando cogían los gatos. Fíjate que yo tanto quiero a mi Bonifacio. Exacto. Entonces cogían a los gatos. ¿Cogían a los A gatos? los gatos. ¿Para qué? Tú imagínate. ¿Cómo se cogía un gato? Pues cogiéndolo, corriendo. ¿Sabes para qué? No. Donde está el solar del Corte Inglés Sí, ahora, sí. era el circo, cuando venían los circos. Es verdad. Y allí ponían las bolitas de los leones, de los Claro. tigres y el resto de Pasaba los el animales. puente, el circo. Y los animalitos esos jugaban a los cromos con los gatos Fíjate. y se cambiaban por entrada. Vale. Y ese era... Hacían así. Es que había, cuando yo fui concejal de sanidad, Sí. entre otras cosas, No había ley de protección animal. nada, en el parque veterinario había, Sí. lo primero que había un pedazo de león, como un demonio, Sí. con los dientes salidos como mi gato y como yo. Entonces, el león le habían puesto, fíjate, la jaula era unos hierrecitos de estos de las obras y encima cartones. Toma. El león lo dominaba porque la dueña del parque de protección animal era una perra, una pastora alemana, magnífica, un animal excepcional, que cuidaba a todos y tenía todo controlado, hasta el león. Fíjate. Pero el león de vez en cuando se escapaba un gato y el león hacía así, jugaba al cromo con el gato. Toma. De ahí viene el recuerdo que tienes de los gatos en tu Pues infancia. los gatos, y yo una amiga mía ¿Tú eso que... se lo has contado a Bonifacio? Sí, ¿Y lo Bonifacio acepta? sabe. No, le dice, es que erais lo que soy. ¿Qué suerte ha tenido Bonifacio contigo? No, tú sabes el animal, lo mala suerte que tiene. ¿Por? Hoy acaba de llegarle Margarita. Margarita tiene 1 año, todavía no la ha ¿Un podido rollito? una Margarita. Sí. Y ya tuvo un amigo antes, pero el amigo se escapó porque Sí. era salvaje. Sí. Pero Margarita es guapísima, Toma. una niña rubia y él es un gato negro. Y estoy convencido que van a ser amores ¿Tú decisivos. crees que ahí Ahí va a haber... ¿Va a haber tomate? va a haber- Bueno, Bonifacio, por si alguien no lo sabe, es Bueno, él se llama tu gato Bonnie. de compañía. Él se llama Bonnie, Sí. pero cuando quiero ofenderlo lo llamo Bonifacio. Ah, bien. Y a veces lo empleo como de los artículos esos que escribo de madrugada Sí. para que no sea yo tan ocurrente. Vale. Le pongo a un nombre, he organizado una especie de partida de hogar de jubilados, Mira. de dominó. Y entonces el que tengo enfrente, que es un forofo, el forofo más grande de la izquierda, Sí. le he puesto Bonifacio. También. Toma, para que se fastidie. ¿Y sabes por qué le puse Bonifacio? No. Por el Caco Bonifacio. ¿Tú te acuerdas del Caco Bonifacio? Había un personaje de TVO. Eso es ya en blanco y negro, ¿no? Bueno, esto es de blanco y negro. Si yo creo que todavía estaba el solar de la catedral en obra. Y los reyes católicos al lado. Bueno, espérate. Es que ahí la moviola no me llega. Curro, yo estoy con la moviola de cuando tú vienes al mundo en el seno de una familia humilde, tu padre José tenía camiones, tu madre Rafaela, tu padre se muere teniendo tú 4 años, Rafaela tiene que tirar para adelante. Te voy a decir una cosa, para que en aquellos tiempos, Sí, la gente, aunque mi familia no era crédula, creían en los espíritus. Y sabes que me anunciaron que iba a tener hasta 4 años cuando mi padre muriera. sí. Le anunciaron las espiritistas del barrio. Qué cosa. Ay, qué cosa. Bueno, también te voy a decir una cosa. A mí me anunció uno sin saberlo, porque estaba yo allí, que con 40 y tantos años iba a ser yo una persona muy importante.
Pues mira, no fue muy descaminado. Calla, y tú sabes lo que me mandó, dice, muy importante en la ciudad. Y claro, fui el alcalde accidentado. Ah, ¿no? Qué y distinto. me tocó ser alcalde en la inundación. En el 89, que ya llovió. Poco, Te voy a decir una cosa, como veo que Paco de la Torre no es capaz, sí. y ni los míos tampoco, Vale. y por más que saque las procesiones de Laurín de la Torre, tampoco le va a dar. Me he ofrecido a ser alcalde durante una temporada, Muy bien. simplemente para que llueva. Ole. ¿Tú cantas? No, no necesito Ah, vale, no. cantar, si yo nada ¿Y más cuál- que me pongo, me dan el bastón de mando ¿Y el truco? Ah, por lo de la inundación. y yo tengo el truco cogido. Sí. Fíjate que cuando llegó Pedro Aparicio, que en paz descanse, Le pilló en la Japón. criatura le pilló en Japón, fíjate, con Rodríguez de la Borbolla haciendo una presentación o algo Del PTA. del parque tecnológico. Ojo, pero espérate, para aquellos que a lo mejor estén escuchando la palabra inundación, y como ha llovido tan poco desde entonces, añadamos que fueron las inundaciones más importantes que ha habido en la capital en los últimos, Perdona, yo una vez que con un tema, aunque sea Claro. malo, lo pongo... claro, desde las famosas inundaciones del 17 en el Perchel, no ha habido inundaciones No, más grandes mira, en Málaga. yo conocí unas inundaciones de pequeño Sí, que me llamaron la atención, que nos tuvimos que ir a las viviendas de arriba. Yo creo que yo era pequeñito, pero yo una inundación de esas características y además tan devastadora, Y tan con- sorpresiva, y continuadas. tan sorpresiva, porque claro, hoy se habla de este tipo de cosas y aunque no es hace tantos años, pero hoy se habla y nadie se imagina que esto era sin móvil, que los 4 walkie-talkie que había que repartírselos, Totalmente. que al gobernador hubo que prestarle un grupo electrónico, un grupo electrógeno, y era el que dirigía las operaciones. Porque se quedaron sin Es luz. decir, y la falta, yo con los años, ¿no? A mí me ha encantado. Fíjate, curioso, como yo soy una persona tremendamente curiosa, aunque no tan capaz de conocer, en la de todo lo que más me ha llamado la atención es aprender a informar de los acontecimientos de este tipo que te dejan a la población y como tú tuviste la experiencia y viste, pero tú te imaginas, hay una periodista que yo la quiero mucho que me llamó y estaba en Canal Sur. Desde el puesto de mando nuestro, Claro. que no llovía, no sabíamos la que había liada ya en Canal Sur, que Al iba el lado agua a 200 La kilómetros por hora. azucarera, el Y Guadalhorce, se ofendió mucho conmigo porque tú no le dabas porque yo la no le importancia. daba la importancia que la cosa Sí, requería. señor. Ojo, que aquellas inundaciones, 6 muertos, 6 muertos, muertos. 6 muertos. Declaración de zona catastrófica, Hombre, claro. tuvieron que venir el ejército de Granada. Pues te voy a decir una cosa, si yo no me pongo serio, porque había en el ministerio, pues había sus discusiones sobre si se debía de emplear el ejército. Incluso hay una cosa que no he contado, que te la voy a contar en exclusiva. Venga, cuenta. El ejército norteamericano, como yo chapurreo bien el inglés, El famoso portahelicóptero. tenía portaaviones. En el puerto de Málaga. el puerto, vamos a hacer la cercanía del puerto, Sí. en la bahía. Me lo ofrecieron y nosotros teníamos el problema de que la velocidad del agua, nosotros no teníamos elementos en la ciudad Un par de para zodias, para los bomberos. que dice, salieron volando Además. por Guadalmar abajo. Entonces me lo ofrecieron y se me negaron las autoridades nacionales lo sé. a que yo pudiera hacer esto. Que ellos Y ya- traían, perdóname, espérate, traían helicópteros, No. equipos anfibios, camiones. Lo más importante era que podían ir contra la velocidad del agua Claro. E intervenir para socorrer a la población. a población. Ya ves tú. Y después te voy a decir, cuando
Y después tengo una admiración absoluta cuando ya me puse cabezón y dije que el ejército, y no hubo más remedio, cuando había que hacer las intervenciones en determinadas zonas que habían sufrido, no conocí, tuve la oportunidad de conocer, incluso le ofrecí el mejor trabajo que hubiera en el ayuntamiento. Anda. Pero no la persona, el coronel me parece que era, que dirigía el ejército de la Legión, especialista en estos que son operaciones especiales. Los Rambos. Claro. Este había sido campeón europeo de Rambo, cruzando desde la zona comunista en un bosque tal. Bueno, estos, cuando se repartían los trabajos, mientras los demás equipos llegaban al final de la jornada, estos llegaban a lo mejor a las 2 horas y habían tenido la intervención más peligrosa y difícil de todas. Claro. Son unas personas de una capacidad iluminante. Te quedaste pillado con el tema de la inundación, ¿verdad? Hombre, te voy a decir una cosa, pillado no, porque yo tengo una capacidad, aparte de, como tú hayas dicho que soy hijo único, yo tengo una capacidad creativa, no talentosa, sino creativa, y que tengo, es decir, yo no me aburro nunca, yo tengo siempre 250.000 temas pendientes. Muchos registros. Y además, desde los que más nimios te puedes parecer. Vale. Ayer estuve con mi cuaderno de notas, que pasa de temas filosóficos o matemáticos, ayer era de cómo una persona era capaz de entretener a 50 durante 2 horas para venderle una cama. Toma. O venderle una... Hizo el performance que ya quisieran muchos artistas poder hacerla en un escenario. Tú también has vendido muchas mantas, ¿eh? Hombre. Porque ser concejal de cultura, cuando no se tiene ni papipa en el ayuntamiento, porque, ojo, y fíjate el salto que hemos dado, espérate, curro. Hemos dejado el Perchel, en Maristas hasta Preu. Trabajas en una cooperativa de vivienda San Vicente de Paúl. Te casas a los 23 años, ¿vale? Sí. Te afilias al PSOE teniendo, en el 1975, todavía... 75, 70, el final del 74, principio del 75. Claro, desde entonces ingresas rápidamente en la ejecutiva del PSOE. Fue llegar con Paco Oliva, con Luciano Alonso. No, esos no. Eso no. Pedro Temburi. No, fíjate, era Pedro, los conocidos en aquel tiempo eran Antonio Haddad, Rafael Ballesteros, Carlos San Juan. Históricos, claro. Y fíjate, hay un libro que el otro día cayó en mi mano, un pequeño librito que hizo Rafael Rodríguez, ¿Quiénes son en Málaga? Y estaba yo ahí de cascarilla, el último de los 10 que estábamos en el grupo. Estabas tú ahí, claro. Bien. Fíjate tú. El otro día, ya hace un par de años, un historiador llega a hacerme una entrevista. Usted es una persona muy importante. Vamos. ¿Será para usted? Será para usted. ¿Y tú sabes por qué? Hombre, para Bonifacio también lo será. ¿Tú sabes por qué? Resulta la manifestación aquella que tuvimos la desgracia de que muriera Caparrós. Uy, ¿cuándo Caparrós? ¿Tú sabes quién firmó? ¿Tú sabes quién firmó la petición de la autorización? Yo me he enterado a la vuelta de los años. El Méndez. Anda ahí. ¿Por qué? Porque era el único que sabía escribir a máquina de todos los que estábamos en la reunión política. ¿Y tú ya estabas de cada uno de los partidos? Hombre, yo era representante del PSOE en la reunión que se decidió la organización de la manifestación. Fíjate, total, que la conciencia política te puede cuando empieza España a despertar. A mí, aparte de que la pudiera tener de esas conciencias disfrazadas, de eso que se llamaba históricamente sentido de clase, sí, que hoy en día ya en esos términos no se habla, sí, yo adquirí conciencia en el cooperativismo. 10 añitos. Yo te voy a decir que a mí me soliviantó y me hizo aprender más
el socialismo utópico, que aquello que se llamaba por los otros compañeros míos de oposición el socialismo real, Sí. que a la vuelta de los años ha demostrado que es el socialismo distópico. Exacto. Me la han quitado de la El boca. mío era utópico, Sí. pero el de esta banda Sí. era de los... El tuyo era incluso con mucho entusiasmo. Y perdona, comprometido en la acción activa del trabajo. Correcto. Porque es que hay una cosa, hay dos elementos varios elementos. A, la democracia en las decisiones. Hoy en día las grandes sociedades cooperativas tipo Mondragón y tal sufren de eso porque los nuevos sistemas de decisión no protegen, porque no te pueden parar no protegen al modelo de gestión donde tú tienes que participar y aprobar A, aprobar B, aprobar B. Pero eso no está en los signos de los tiempos. Pero éramos una sociedad, curiosamente, en pleno franquismo, tremendamente democrática en las decisiones. Claro. Después hay una cosa que me enamoré en el estudio de lo que se llamaba el socialismo utópico. Eso fue un día en la playa leyendo un libro de Eso Pablo sí. Iglesias. Pues sí, Pablo pues Iglesias, fíjate, fundador. a Pablo Iglesias Sí. le conocí gracias a un libro de Maroto que tuve en la playa, yo no sé por qué cayó, como a mí me caían todos los libros en la mano o debajo del sobaco, Claro. según la opinión, Claro. La afición a la lectura, desde niño. Yo me aprendía los cuentos de memoria con 4 años. fíjate. Yo tenía unos vecinos, fíjate, del primer alcalde de Aguilar que mataron en la guerra, tuve yo en la mano, en Aguilar de la Frontera, durante todos los veranos, el diccionario que él tenía como alcalde. Fíjate, qué bueno. Y yo estaba todo el día, a lo mejor viendo dibujitos, no te vayas a creer que... Claro. Y después, los libros de historia, ¿te acuerdas unos que había que eran cómics? Sí. Y al Muy mismo gráficos. tiempo, muy gráficos y al mismo tiempo libros. Exacto. Pues eso, casi todo. Y, joder, yo ya de los te veo, ahora Tintín de memoria entero. Y las redacciones en el colegio se te daban muy bien. Te voy a decir una cosa, Tenías buena pluma. eran bastante groserillas, Bueno, eran demasiado abiertas. Costaba mucho trabajo, al más inteligente de la clase era el que primero se reía, Fíjate. para que después se rieran todos los demás. claro, claro, claro. Pero era demasiado, es decir, no estaba cultivado en el sentido tal, pero era demasiado original. Imaginativo. Es decir, yo escribía, fíjate tú, yo recuerdo, ahora estaba hablando de San Juan, no, de San Juan de la Cruz, no, de Fray Luis de León, digo, era dice, un carcelario que llenaba la cárcel de dibujitos. Claro. Era grosero. Sí, sí. Y digo, y se quedó tan pasmado como la estatua de Tomás Heredia y la clase tal. Pues lo hacía con 12 años, 11 años. Tenía mucha facilidad para eso. No la he aprovechado. Nunca he querido competir, porque te voy a decir una cosa. El primer día posiblemente de los primeros días de concejal de cultura, llegó un compañero de clase que yo solía escribirle los poemas para que se ligara a la futura novia. Pero este venía ya, lo había hecho ya aficionado a la poesía por lo visto, y me viene, ¿tú quieres triunfar en esto de la cultura? Y dice, públicame esto. No sé la verdad. Y entonces le dije, mira, llevo en la poesía secreta desde chico. Vale. Nunca he querido competir con todos los que me han rodeado. Y eso que tu aterrizaje en la política no tuvo un encuentro con la cultura, ¿no? Yo con la política de la gestión municipal. Perdona, yo estuve muy en la participación ciudadana Por ejemplo. y me vino sanidad
porque yo quería llevar lo que se llamaron, en aquel tiempo se llamaba beneficencia. Fíjate. ¿Y tú sabes Claro. cómo se llamaba en el Ayuntamiento de Málaga? No. ¿Te gusta el nombre? Humillante. Humillante. Es decir, ahí había un cartel al lado de la alcaldía, Sí, sí. donde estaba Luciano, Correcto. Gabinete de el comunicación. gabinete de comunicación. Ahí ponía humillantes. Humillante. Y se daban los carnés de pobre. Y para conseguir el carnet de pobre, tenía que llevar la máquina del que rellenaba el papel. Si tú lo hacías por tu cuenta y no pagaras a los 20 durillos, tu papel no andaba. No andaba. Eso, Y fíjate, claro, es que te queda... en el 79 el cartel era Sí, humillante. sí, sí, sí. Pero además fuiste responsable del distrito de Churriana, que eso tiene mucha honra. Hombre, y además es el primer distrito que, al menos en Andalucía, Sí. tuvo la primera junta de distrito. Porque yo era el de participación ciudadana y apreté el borrico. Claro. Que era cuando Churriana quería incluso hasta ser más pueblo que Torremolinos. Allá, ¿A que sí? ¿te lo cuento? Cuenta. Me pidieron la autonomía los del PSOE. Sí. Por la vía del 151, como el Estatuto de Andalucía. Disposiciones transitorias. Esa, la agrupación de allí de Churriana. Churriana. Disposiciones transitorias. Ay, qué bueno. A partir del momento que se firme el documento de la autonomía, el aeropuerto se llamará de Churriana. Toma. Se empezarán las bases para crear el futuro puerto de Churriana. A mí me suena esto como lo de los catalanes ahora. Perdona. El campamento Benítez y el de aviación, las relaciones se establecerán. Y hay que acabar con la política anti-broques. Qué fuerte. Porque nosotros con los broques no le vamos a dar los huevos a los avioncillos. ¿Te gusta? Ese es un documento, llovía a mares el día que me lo entregaron. Qué barbaridad. Fíjate tú, un día me pidieron, un día llego yo al ayuntamiento y habían celebrado la romería. Y estaban... ¿San Isidro? La San Isidro. Claro. Y estaban todos con... Las uñas. Como Bonifacio. En la puerta del ayuntamiento. Sí. En la puerta no, en la alcaldía. Que querían ver al alcalde porque el cura no era democrático. Tú sabes cómo la romería tienen un pequeño alcance porque el cura se subió al carro romero con el santo. Y los vecinos dijeron que eso no era tradición. Claro, que el santo tiene su casa. Entonces, en vez de llevarse, cuando termina la romería, en vez de me rastan al santo y me lo llevan a la junta de distrito. Y sale el santo a las 3 de la mañana a punta de metralleta del distrito para la iglesia. ¿Te gusta? Con alevosía, Bueno, nocturnidad. perdona, la pelea más importante entre un comunista, que era un encanto, pero era estalinista de Sí, los sí, sí, de... Armas tomar. Y los del PSOE y los otros, la pelea más importante era si el guarro de San Antón era de la Junta de Distrito o de los que organizaban la fiesta de San Antón. O sea, que vaya marrones que te comiste. No, es que te voy a decir una cosa. En aquellos tiempos, y eso tenían de bueno después, eso fue un tremendo aprendizaje social. Es que yo tenía la costumbre de la cooperativa, pero todos los demás estábamos continuamente en reuniones y asambleas. Había muchas veces que llegábamos a las 3 o las 4 de la mañana Además, tú sabes una cosa, ¿no? Los que eran nuestros, Sí. que cuando se arreglaba una cosa pendiente en el barrio importante, Sí. ya se cambiaban la taeta, Ya eran de los otros. ya eran de los otros. Ay, qué En gracioso. cuanto nosotros teníamos, Ay, qué Pedro gracioso. Aparicio y yo
no la arreglen mucho esto, que esto se nos van para otro lado. Ya has dicho Pedro Aparicio. Primer alcalde democrático después de la transición. Sí. O después, digamos, de... El primer cambio. alcalde de Málaga. Correcto. De la democracia. ¿Tú estuviste con él cuántas legislaturas? 4. 4. La primera, como hemos dicho, con el tema de la participación ciudadana, con el chumbo de Churriana, Y con la prensa. Prensa, comunicación, con sanidad. Y en la segunda, tercera y cuarta, Curro Flores. Con los leones. ¿Vale? Pues tú ¿verdad? sabes que se cogieron 17 leones y un tigre que estaban repartidos por la ciudad, de los que tenían muchos de los fotógrafos Es verdad. en las playas. Que iban los Pues por lo chimpancés. visto los leones se ponían grandes. Claro. Y entonces había uno en la palmilla, en un piso alto, que cada vez que el animalito hacía, Yo he visto la selva total. Yo he visto camellos en la palmilla, sí. pero por mitad de la calle. Y los niños detrás, Y corriendo. fíjate tú que es una profesión muy estable, la de Totalmente, campo. sí. Pero yo hablaba de camellos de cuatro patas. Escucha. Y hemos dicho segunda, tercera y cuarta legislatura democrática, ya siendo concejal de cultura. De cultura ha sido la segunda, la tercera y la cuarta. sí. Exacto. Es que era muy torpe. ¿Por qué? Suspendía todas las veces y tenía que presentarme otra vez. No, en los colegios no pasa. No seríais muy torpe, porque la evolución que ha tenido Málaga hasta hoy ha sido una evolución bajo la etiqueta de la cultura. Sí, es cierto. Además, fíjate, tuve la suerte, porque eso es una suerte también, de tener un alcalde, pues una persona sensible, culta, atenta y que disparaba a mi favor. Y además tenía una cosa que es que, hombre, yo soy, como los dos éramos hijos únicos, ¿Os entendíais? no. Ah, no. Vale. Cada uno era de su padre Él y de decía, su madre. Como yo hablaba tanto, Vale. él decía, si te puedo cortar. Pero te voy a decir, nosotros teníamos, primero estábamos muy atentos. Es decir, eso es cierto. Después, con los años, se fue adquiriendo una experiencia de agenda. A mí me sentó la primera vez, pues yo después tuve mucha amistad con Nuria Esper y su hija, pero a mí me sentó muy mal la primera vez que estuvimos tomando algo. Dice, es que a Málaga nada más que se viene a comer pescado. Y a mí me sentó como loco. U otra vez que estaba el ministro aquel Morán, ¿te acuerdas? Fernando Morán. Fernando Morán. Y viene, ¿y dónde tienen ustedes la obra de Picasso? Y no teníamos ni... La pila bautismal. Todavía estaba el gallinero en la puerta de la casa. Justo. La pollería, ¿no? Una pollería que había Sí, allí. señor. Entonces, esas cosas, y como las de la música, Espérate, me si es que no había- encorajinaron bastante. Tú sabes eso que se dice aquí, Claro. de me encorajinaba. El Teatro Cervantes era privado El Teatro Cervantes... y estaba medio en ruina. El cementerio de San Miguel estaba Bueno, colapsado. el cementerio de San Miguel, y nunca se habla de la persona, porque después la tuvo que realizar la obra como concejal, Francisco Rodríguez. Claro. Pero cuando hubo una unidad de todos los partidos en el ayuntamiento, imagínate tú hoy eso en día, Sí, sí. pues Gustavo Cochar, que era el concejal de cementerio, yo nunca quise ver cementerio ni en pintura, porque ya lo había visto de pequeño bastante. Ya. Entonces Gustavo Cochar se tomó la tarea de anunciar es decir, de hacer una prospección para futuros cementerios. Parece más. Y San Gabriel. para lo que salió al final, es decir, él tenía ese sueño, ese trabajo, y después pues, ya lo realizó otro porque ya no estaba él, ¿no? Allí, en los Asperones. En los Asperones. Pero fue uno de los grandes trabajos y muy consciente del ayuntamiento. Y luego trabajos que no se vieron. La red de saneamiento de la época de los Reyes Católicos. Bueno, te voy a decir una cosa, lo que nosotros no gastamos, mira, te voy a decir Churriana,
Por ejemplo. que, por ejemplo, no es como toda la carretera Cádiz. Claro. Entonces, la obra más importante que se hizo en la primera corporación pública, a la vista pública, fue la avenida de Europa, que se asfaltó, y el puente que daba al campo de fútbol chiquitito que se arregló, el puente de entrada desde Ciudad Jardín. Claro. Eso es lo que se podía hacer. Yo incluso las obras que hacía en Churriana las hacía de acuerdo con los vecinos. Yo ponía la maquinaria y ellos compraban el material. Claro. Pero para que te hagas una idea, porque un saneamiento en unos portales que había de las Carmelitas olían A lo que olía. a lo que olían. Entonces, pues quise alargarlo para llevarlo más allá, Claro. como saneamiento, digo, y que se engancha el saneamiento. Estamos. Sabes que todos los años se llamaba el carril de Hutchinson. Y al tercer año me dice Pedro Aparicio, oye, Curro, ¿lo de Hutchinson qué es? ¿Sabes lo que era? El saneamiento integral de Churriana que iba al aeropuerto. Claro. A la Darle finca. salida, darle salida a la finca al lado de Pío Baroja, Justo. de las familias. Y no hablamos de los corralones, no hablamos de los barrios. Y te voy a decir una cosa en la que ahora hago enmiendas a la totalidad, porque todo eso ha cambiado mucho y Sí. nosotros nos empecinamos en que el Perchel y la Trinidad conservaran su fisonomía. A mí me hubiera encantado, pero te voy a decir una cosa en la que yo siempre lo llevaba por dentro como una música que no me sonaba, porque la realidad que yo viví es que la cooperativa nuestra de Trinidad y Perchel nace por la necesidad de vivienda que había y construimos, ya hubo otras cooperativas, nosotros construimos cerca de 3.000 viviendas y la mayoría de las familias como la mía ya no pertenecían al barrio, ya no estaban solicitando que se les mejorara su vivienda. Es más, te añado una cosa que no lo sabrán muchas personas. En aquel tiempo, por el cambio político, se dio un indulto. Salieron mucha gente de la cárcel. Y eso generó un problema a la larga, que no sé si todavía se vive, pero que no se hizo, porque fíjate, por un lado está todo esto que te he contado, desde el Corte Inglés, El circo. el circo. Sí. Y por el otro lado, todos los alrededores, fíjate, las viviendas que más, del follón que se ha liado ahora en el Perchel, que al final se ha arreglado, esas eran las más lustrosas que había en mi época. Ya. Las Ya. más lustrosas. Sí. Es decir, ahí vivían los Los más, mejorcitos. los mejorcitos. Y no veas. El resto hubo, es decir, entre las que entregó el Ministerio de la Vivienda, que hizo muchas, y las que nosotros fuimos haciendo con nuestra cooperativa, y las otras cooperativas que aparecieron en el sur del Perchel, nosotros devoramos prácticamente toda la población más necesitada de vivienda. Yo no sé qué tiene Málaga a nivel histórico, que casi todos los logros que la ciudad y retos ha tenido para sacar adelante han sido a riñones. Que aquí no ha habido una expo. Que aquí Vamos no ha a ver. habido infraestructuras que nos vengan. Mira, vamos a hacer más clarito. Venga, venga. Creo que entre Pedro otras Aparicio- cosas, entre otras cosas, posiblemente el primer alcalde que tenemos nosotros que tiene un sentido de poder claro es Pedro Aparicio. y no se Después, llevaba pues, bien con la Junta de Andalucía. te voy a decir una cosa, eso era tremendamente difícil. Incluso tomamos una confluencia con Granada. Con de la y Borbolla no se sentía muy a gusto, ¿verdad? te voy a decir, normalmente teníamos un conflicto porque las juntas autonómicas, mira, en los primeros años de la democracia
los ayuntamientos iban a pegar un salto cualitativo. Entonces aparecieron las juntas autonómicas y mandaron a freír espárragos el salto cualitativo. Y más que acercar la democracia a los ciudadanos, se acercó a otras estructuras de poder más altas. Eso es lo primero. Yo estoy convencido que, además no estoy de acuerdo con los alcaldes que hay aquí, me parecen toda una banda tontos, pero no por nada, sino porque no tienen el nivel de compromiso que teníamos nosotros a la hora de defender, y no nos importaban que fueran del PSOE, del PP o del Patagallo. Es decir, cuando nosotros hemos tenido conflictos con claridad, no te voy a contar, es uno muy largo, el Sí, de la sí, Casa sí. Picasso, Total. o algunos que nos han dolido bastante la cabeza, por ejemplo, el Parque Tecnológico. Bueno, La Expo, que quería ser reutilizada posteriormente, quería poner en el archivo al Parque Tecnológico de Málaga. Correcto. Ahora, claro, el Parque Tecnológico, como es el parque tecnológico más importante que hay en España. claro. Pero para que eso fuera así, hubo un momento que tuvo que dimitir Pedro Aparicio para evitar los conflictos que estaban generando. Sangre, sudor y lágrimas. Todo esto, nosotros hemos practicado un pionerismo, pero hay una cosa más importante, Paco, que es lo que deben de aprender los comunicadores, las personas más activas socialmente, los empresarios y los políticos. Ahora tenemos algún político que destaca para arriba y para abajo, pero para tener uno como ha sido, ¿cómo se llama la que fuera ministra de íntima amiga, No sería de Magdalena obras, Álvarez? de obras públicas. Para tener Que a ella una... algo se le debe, ¿no? En Málaga, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, todo lo que se ha apuntado al alcalde. Por ejemplo. Es decir, hasta contrató una compañía de vídeo para que vieran al alcalde en la puerta de la llegada del AVE, cuando el AVE lo había hecho ella. Y te voy a decir, a ella, como tenía amistad, le decía, todo se lo apunta al alcalde, porque tú te acuerdas que nosotros no tuvimos nada que ver con la obra de las playas. ¿Sabes por qué era en las encuestas más conocido Pedro Aparicio? ¿Por qué? Por haber traído las playas a Málaga. Ay, por Dios. Y encima. Fíjate. Entonces yo le dije, cuidadito, que estáis haciendo tal, pero que esto todo va para Paco de la Torre. Claro, claro. Es decir, el aeropuerto, el puerto, se coció. el aeropuerto, el puerto, el AVE, La estación marítima, la estación, la ampliación del todo, puerto. todo, y yo se lo decía porque, claro, la experiencia es un grado. Porque yo sé por viejo, ¿no? Porque la parte del diablo me la tapo. Y te voy a decir una cosa. Eso fue, yo recuerdo una conversación muy privada que el ministro Rubalcaba, que era el que llevaba las elecciones siguientes, cuando vio los resultados de Málaga, dice, ahí es donde Magdalena no se ha gastado todo el dinero que teníamos en los presupuestos. Claro. Es decir, que Málaga nunca supo pagar eso. Y te voy a decir... Si no hubiera sido por Magdalena, Te voy a decir todavía... una cosa. Una vez estaba en un debate, Sí. y se me ocurrió, claro, en la comparación, el mejor ministro que ha tenido, digo yo, Magdalena. Y entonces, no será comparado, me dijo un preboste de la ciudad, con Cánovas del Castillo, y yo digo, hasta con ese. Ya se remontó lejos, ¿eh? Digo yo, hasta con ese. Y te voy a decir, eso pues parecen cosas de broma, parecen cosas de broma, pero la experiencia nos ha dictado, sobre todo a los que estuvimos desde el primer momento. Tú ten en cuenta que nosotros sacamos 21 de 29, Pedro Aparicio ganó de 21 de 29 Por goleada, concejales. vamos, eso fue histórico. Entonces, lo vivido, sí, y además, como
nos sabíamos de memoria la ciudad y se sabía la memoria a nosotros. Además te voy a decir una cosa, por eso he querido que él nombrara. Qué alegría y qué me gustaría que volvieran los tiempos esos. Ah, amigo. Qué alegría me daba que una persona como yo, muy modesta, trabajadora, inquieta, representando a los ciudadanos, dejándose el pellejo, pero era querido. Tú ibas por la calle y te querían. Es decir, las personas te eran agradables. Pero en tu caso, muy especial. No, Sí, no, curro. El don personal Yo viene de la mira, viene- yo un momento, he sido, pero yo he viene sido de la un cuna, abierto. viene de tu cuna, de tu casa, Yo soy, identidad. sí, pero yo soy muy abierto. Claro. Incluso meto la pata por abierto. Bueno. Pero te voy a decir, estábamos con un grado de atención pero éramos correspondidos. Sí, pero Cuando escúchame. ya empezaron a putear la política Sí. en los años, principios de los 90, que todo era criminalizable, pues te voy a decir una cosa. Yo tengo por ver tantos años gobernando Málaga, el PSOE, el PP y tal. Yo tengo por ver a algún concejal que le hayan sacado tarjeta roja. Ah, Que la gente habla de los políticos, coño, por toda la panda que ha pasado por ahí, ya. a ninguno le han podido sacar tarjeta roja. Espérate, Y no. mira que, y te voy a decir una cosa, Sí. hasta el Menda, perdona que diga el Menda, Es que tú eres cuando Menda. tenía algún tema importante, hubo hasta investigadores privados dedicados a ver si yo era un chorizo. Claro. Fíjate que con el tiempo, y yo soy de tu tiempo, porque lo viví y lo trabajé, había un tándem magnífico cuando estabais en el gobierno municipal bajo los auspicios de Pedro Aparicio, que yo creo que esta ciudad no ha sabido con el tiempo reconocerlo. Perdona, es que te voy a decir, Sí. yo he conocido a todos los alcaldes de aquella época. Ya, No son, y a los ministros claro. y a los consejeros de la Junta. Sí, pero fíjate, No son magnitudes comparables claro como que no, personas. claro que no. Posiblemente él pudiera tener un problema, su singularidad llamaba demasiado la atención. Sí, era Y tímido, después- era un gran tímido. Pues te voy a decir sí era. Además te voy a decir una cosa. Como yo era muy abierto, Claro. Él se encelaba al principio. Ese- Después ya, como vio que yo no le correspondía en la guerra del poder, Claro. por una sencilla razón. Los que no hemos criado posiblemente en la educación cooperativa y tal, creemos demasiado en el reparto de poder. Claro. Y en la dinámica política inculta Ya. de España predomina esos poderes singulares que no tienen sentido. Te lo pregunto de otra manera. ¿Le vino grande a Málaga un alcalde del nivel de Pedro Aparicio? Hombre, yo quiero tanto a Málaga que nunca me viene largo. Sí, pero te lo puedo decir así de clarito. Pero mira tú, que a la larga, muchas de las cosas que estaban en la cabeza vuestra y que se veían como sueños, se han ido materializando. Perdona, aparte de los hechos, hay una cosa muy importante, que es la agenda. Uy, eso está muy de moda. Es decir, hoy en día, yo como concejal empezaba el 1 de enero por la mañana con una cosa de verdiales y terminaba el 31 de diciembre comiéndome la uva en la plaza. El último año, porque yo no llevaba la agenda, no tenía capacidad, ni tiempo, ni tal, estuve, aparte del trabajo, porque eso no, decía, cemento no olemos, Claro. pero estuve en 2.500 actos. Eso está todo agendado. Está agendado. Entonces, ese tipo de intervención, de estar presente,
generado agenda. Claro. Yo recuerdo que Claro. el chofer que a veces me acompañaba, Lo traías loco. loco, Claro. él decía que quería una ruló para ir a Churriana también, También. Para dormir un poquito. para dormir. Pero un día el Garrido Moraga, que fue el concejal posterior, Antonio, le preguntó, ¿Curro trabajaba tanto? Y es que no sabía ya ni dónde estaba. Me lo creo. Es decir, nosotros, pero además había creado esos hábitos Pedro Aparicio, unos hábitos muy estrictos en el trabajo. Tú ten en cuenta que yo durante años, él y yo, salíamos a las 3 o las 4 de la mañana para volver a las 8. Vamos, si no te dio tiempo ni a tener niños. No. Vamos. No, vamos, pero me tengo a mí, ¿eh? Bueno, Cuidado, por eso. que yo soy más entretenido que el gato. Y a Bonifacio lo tiene también, de momento. O sea, currabas tanto. Mucho. Y además no teníamos un segundo. Pero además es que te puede llamar la atención. Ya. Yo que soy una persona de hábito de lectura, me sacaron de broma lo del sobaco ilustrado, Vamos a ver. porque iba Espérate. con los libros a ver si podía entrar en el bate a leer un poquito. ¿Tú crees que hay gente que se acuerda, gente joven, lo que es sobaco o axila? Ahora como todo el mundo tiene golondrino. Es decir, hablamos sobaco ilustrado, porque siempre llevaba, No, era publicidad de cultura. exacto, siempre llevabas un libro bajo Pues no, pero yo y el brazo. además nos encaprichábamos inmediatamente, el alcalde y yo íbamos a comprar y estábamos siempre atentos. Ya. Ahora te voy a decir, la oportunidad de leer ha venido posteriormente. Sí, claro. ¿Por claro. qué? Y de escribir. Porque sí, es que es más pesado juntar que A en la diario, solapa, ¿eh? Pero haces muy bien. Con tu blog, Luna Joven. Luna Joven. ¿Sabes por qué, no? Por lo de Juan Gámez Serenata y la de serenata Luna. en la cadena SER, cuando los programas de música. Una cosa, que vamos al trote y aquí tenemos un galope. ¡Ah! No se nos puede ir. Este es Esto es, yo te dije, Curro, tráete algo que sea para ti muy tuyo, que te acompañe, que sea como una relación estable. Y me traes a un convoy montado a caballo. Y además te voy a decir una cosa, si te das cuenta, Sí. este convoy era de los que se vendían en las madrugadas en el centro, Sí. en sus carrozas, y llevaban una carroza. ¿Eran, Pero, ¿eran dapejetas? no, esto Costaba más. Esto era. Y entonces este tenía sus caballos blancos en la carroza. Sí. Pero un día, no sé cómo que lo hice mi preferido del fuerte, porque yo montaba unas batallas impresionantes, ¿eh? Porque tenía un fuerte, pero las batallas eran almohadas, cojines. Tú no ¿Y te este puedes qué imaginar. era? ¿El más chachi? Este era el chachi. Entonces este lo he conservado. Sí. Pero ¿sabes por qué? No. A la vuelta de los años, es decir, imagínate, yo creo que ya no era ni concejal, descubro un sobrinillo jugando con mis convoys Toma. en casa de mi madre. Y digo, ¿esto qué hacen aquí? Eso es tuyo. Tú eres hijo único. Iba yo ya con el puñal. Y resulta que mi madre tenía un pedazo de caja como un demonio, de esas de sombrero, Ay, qué bueno. llena de convoy. Entonces rescaté a mi preferido. Ay, Rafaela, qué y tesoro. dejé los indios, el resto, que era más, se lo dejé a los niños ¿Y para este que es el jugaran. único que conservas? No, sí, tengo alguno más. ¿Y Tengo hace alguno batalla más. todos los días? Mira, te voy a decir una cosa, tal como está la cosa en la política, Sí. y yo que soy, te voy a decir la frase que más quiero de las que he dicho en mi vida final de la política. Cuando me preguntaron, un compañero tuyo, o tú, quizá, qué es lo que más importante que ha hecho y de lo que más a gusto ¿Te está. sientes más ¿Tú sabes orgulloso? lo que dije? ¿Qué dijiste? Que la sociedad malagueña, tirio y troyano, habíamos vivido en paz durante los 16 años. Qué bueno. Y te voy a decir una cosa, visto ahora que podíamos estar, si el programa lo hubiéramos dedicado a la política, te hubiera dado un coñazo impresionante y al público. Ya. Pero
visto las energías que se gastan hoy en día en hacer el tonto. Sí, sí. Por ejemplo, le dice el rey a un señor que haga gobierno, no lo hace. Y a otro le ha dicho que lo haga, pues vamos a esperar a que termine. Tendrá que hacerlo. Pero yo cuando veo a unos y a otros tonteando, hay una cosa que me desanima, que está en el fondo, que es que en la primera época que nosotros vivimos, se vivió el entusiasmo de la política, pero al mismo tiempo los agentes económicos contrarios a que decida lo público estaban menos pendientes. Hoy en día ya han cambiado mucho los medios de comunicación y sus propiedades, han cambiado mucho el tejido empresarial, nadie se esconde como se escondían antes. Antes un banquero famoso en la transición no daba la cara ni... Sí. Hoy en día, cuando no pontifica. Claro. Entonces, este espíritu, que es muy difícil de recuperar, es el único espíritu que me animaría, porque yo soy un político como tantos años, soy como aquello que decía Alcántara, como el archivero del Vaticano. Es decir, ya a mí no tienen nada que contarme, ni uno ni lo otro, ni el que se crea el mejor ni el peor, ni yo tampoco tengo nada que contar. Yo lo único que puedo es ir con la casulla para arriba y para abajo. Pero hay una cosa que no se me pierde nunca en el espíritu, lo que fue el amor a la política, no solo de los políticos, sino de los ciudadanos al mismo tiempo. Y ahora, decir uno que es político tiene que explicar, yo me tengo que... Tiene que pedir perdón. No, yo tengo que hablar 3 horas para que descubran que yo no era de los que porque solemos ver. si no te ponen, y te voy a decir una cosa, hacen un tremendo esfuerzo los políticos por ganarse lo peor, pudiendo llevarse lo mejor. Me quedo con esa frase. Porque te voy a decir una cosa, difícilmente los haylos, como en todos algún mangante. Y ese pone la sombra de la duda sobre todos los demás. Pero las personas que se dedican con entusiasmo, con cariño, con tal, deben de protegerse. Lo mismo que te voy a decir una cosa, en tu profesión pasa lo mismo. Igual. Que hay que establecer un velo de protección, no que oculte, sino con claridad, con tal, pero un velo de protección a actividades que, narices, que te voy a decir una cosa, en España es muy difícil ser político como yo lo fui. Imposible. ¿Por qué? Hoy en día, si no eres funcionario, tú no puedes ser empresario o trabajador sin que te la juegues. Totalmente. Es como si en un bloque, nada más que pudieran poner orden el presidente de la comunidad del portero y la limpiadora. Los que están fijos. El resto, los que pagamos, 0. Sí. No podemos ejercer Pintamos poco. Pintamos poco. Pero pagamos. Pero eso es un cambio de una sociedad que se hizo muy funcionarizada, muy de protección. Claro. Es decir, tú haces las comparaciones, miras las listas y mira. Y ahí están los números. Ahí están los números y la realidad. Podríamos seguir hablando largo y tendido, pero se nos ha ido el tiempo. No te fastidies. Como el tiempo que lleva... Pues yo no tengo punto y coma. Lo sé. Este convoy aquí en lo alto del caballo. Curro, que no nos falte nunca el galope y el trote. Hombre, por favor. Ni el imaginario. El imaginario, la ilusión. Exacto. La vivacidad. ¿Por qué? Porque el resto... Mira,
Yo aplaudo la intuición y me gustaría tener más razón que intuición, pero aplaudo la intuición. Pero hay una cosa que es más de aplaudir. Me es muy triste una realidad, por ejemplo, que crecemos en sucursales de bancos de alimentos mientras nos cierran las de los bancos. Esa es otra. Pero hay personas generosas que dedican su tiempo y su esfuerzo para hacer este tipo de cosas. Yo todo eso los aplaudo, todo eso tal, pero te voy a decir una cosa. Creo que, mira, yo como ideas políticas, yo donde pueda llegar lo privado, yo no quiero la intervención pública. Ahora, donde lo privado sea un cortijo sin amo o no esté, a la altura yo la intervención pública me parece fundamental. Pero yo veo, es decir, unos territorios de ausencia, unos vacíos, ¿qué tal? Y después te voy a decir una cosa, no creo, es decir, con todo el entusiasmo que puse, ya ves, pedí la manifestación aquella de la Andalucía, pero con todo el entusiasmo que podía poner en eso, la realidad ha fastidiado. Y todos los que son políticos de hoy aquí han perdido el acento municipalista, no su afecto al municipio, no su trabajo de concejal, no. Una cosa que teníamos nosotros, que era una impronta municipalista, que nos creíamos el papel que debe de jugar el pueblo, la ciudad, hasta la aldea, en la vida de los ciudadanos. Pues Curro, nada, Paco, muchas gracias. A ti siempre. Nos lo hemos pasado pipa. Y no dejes nunca de ser Curro Flores. Hombre, no. Ni Francis, ni la Trini.